entonces con el tema, con el título, agonistas parciales, y comenzamos con agonismo y tipo de, perdón, antagonista y tipo de agonismo. Y ahora cómo calculamos, porque preferiríamos mañana que estamos aquí. ¿Qué vimos la semana pasada? La modificación complementar. Vimos los parámetros farmacodinámicos. ¿De quién? ¿Cuáles son? Por ejemplo, K3, KB. ¿Quién es K3? Una palabra. ¿Puedes decir que es alfa? Y vale. ¿Y qué es alfa por allá? Eficacia. Efecto máximo. ¿Qué más vimos? Vimos como generalidades de organismos hasta los organismos parciales. ¿Sí? Ah, no, ya se me olvidó. Aquí hay dos puntas de 12 respuestas. Muy similar. ¿Cuál es la diferencia entre ellos? Ya que en el parcial se le pone a analizar cúbico. Por eso se hace importante. Cuando vean las diferencias, tienen que ver las dos ejes. Que hay en eje, que hay en eje. Bueno, en Y siempre va a haber el logaritmo del que mide 12 receptores entre receptores totales y aquí es máximo. Que mide aquí, que mide aquí. Un otro receptor. Eso es que. Aquí están midiendo efecto sobre efecto máximo. ¿Cuál es la diferencia? Es de este tamaño. Aquí miden efecto y aquí unión al receptor. Lo dice la regla. Entonces vemos que alcanzamos el 100%, en este caso 1, con una relación y nos da este valor de KD. ¿Qué es lo que era el KD? Era la concentración sobre la mitad del receptor. Bueno, aquella concentración que produce la mitad de los receptores. Si tú eres escala, tú eres receptor. Y aquí vemos que ahí tienes D50 y el KD. ¿Qué te está diciendo esa gráfica? Es un concepto que lo vimos al final de esta clase. Cuando el AC50 es mucho menor que el KD, tiene receptores de reserva. Okay. Y si conseguiste el efecto antes de alcanzar la unión de receptores totales. Vamos con eso. Porcentaje de efecto dosis creciente de agonistas, dos agonistas completos que llegan al 100. Un agonista, ¿cómo se llama este agonista? Que ya vamos a traer parcial. Recuerden, se lo vuelvo a repetir, cuando tengan una letra sola es una droga sola. Y cuando tengan, ponemos A2 más RAE, agonista 2, en presencia de un antagonista competitivo reversible porque pasa la derecha. ¿Oye? Y este está sólido. ¿Qué diferencia un agonista parcial de un agonista completo? Me interesa que entiendan los conceptos porque vamos a hablar de parcial, lo vamos a afinar. Si yo recuerdo bien, el agonista completo es aquel que tiene su mayor afinidad nada más hacia la forma inactiva del receptor. No, activa. Estabiliza el receptor en el estado activo. Claro, pero porque está en reposo, cuando la droga llega, te activa. Tiene afinidad por el inactivo para pasarlo a activo. Sí, pero por eso estabiliza el receptor en el estado activo. Lo mantiene allí conservador de TPC. Que tiene buena afinidad, que tiene eficacia igual a 1 por 100%. Mientras que un agonista parcial tiene eficacia mayor que 0, pero menor que 1. ¿Y un antagonista? 0, que no tiene eficacia. Vamos a opinar con eso. Hay que ponerlo. 4 curvitas. Isoprenalina es un agonista beta adrenérgico no selectivo, es decir, estimula beta 1 y beta 2. Pero no tenemos un agonista parcial beta. Aquí tenemos 4 curvas hechas en aurícula izquierda de gato, aquí aurícula izquierda de rana, aquí tráquea de caballo y aquí músculo del extensor blanco del apure. ¿Qué ven en general en esta curva? ¿Qué pueden decir en general? Estamos en presencia de 2 drogas grandes. ¿Cuáles son? ¿Qué características tiene esa droga? Esta que sería agonista completo y este pareciera que es un agonista parcial. Aquí también y aquí también. Pero aquí que le llama la atención. Este llega al 100% y esta podría ser un antagonista. O sea que en este músculo, a diferencia de los demás órganos,
ese agonista parcial pareciera que a esas dosis es antagonista. ¿Sí? ¿Ven la diferencia? Por la respuesta. Cuando la ven así pegadito, porque si no, no se vería. Le voy a reexplicar el concepto. ¿Te acuerdas que las cosas me dijeron que quizás no de otra clase? Comenzamos la clase pasada como dijo la profe Marisa. Aquí tenemos tridimensional X, Y, Z. Entonces, ellos me lo vean esta pared. Esto sería Y. ¿Lo ven? Esto sería X. Y esto sería Z. ¿Sí? Y, X, Z, tridimensional. Entonces, vean la pared. Y, X, Z. Entonces, en el X, que se está graficando dosis creciente de agonista, en la cual con el cielo le medimos la mitad del efecto máximo. Que es el logaritmo de 50, que es de 50, o dosis efectiva de 50. Si vamos al eje Z, ven que es AR, unión de la droga con el receptor. Aquí estamos cuantificando unión de receptores totales. Y en este eje del efecto estamos evaluando la constante de efecto. ¿Lo ven? Son tres gráficos en uno. Ahora sí vamos a afinar el concepto de agonista parcial. Más o menos así a través de una disputa. ¿Cómo creen ustedes que evaluamos en un sistema la actividad de la agonista parcial? Ese es el punto. Para decir que en verdad es agonista parcial. Le vamos a dar un ejemplo. En el corazón tenemos 93% de receptores beta 1 por el circunflejo y como 3% de receptores alfa. La adrenalina es agonista beta y la fenilefrina es agonista alfa. Entonces tú haces una curva de respuesta en el corazón y te da, los dos son agonistas completos demostrados y la adrenalina te da 100% y en la fenilefrina te da 10%. ¿Es agonista parcial? No, porque en el órgano que ustedes están evaluando hay demasiada baja población de receptores alfa. No puedes comparar 3 contra 90 y pico %, porque aquí te va a dar mucho más. Entonces, nada más haciendo las curvas, donde veas que tiene menos del 100%, no te demuestra que es agonista parcial. Porque puede que tenga una baja densidad de receptores. ¿Me explico? Llévense eso. Para hacerlo, para demostrarlo, van a hacer lo siguiente. Hay dos procesos. Esta es una de las curvas, que esta la había quitado, vamos a ver rápidamente. Porcentaje de efecto, dosis creciente del agonista. Este experimento se evalúa. Concentraciones crecientes de agonista y concentración única de agonista parcial. Prefiero la hoja, pero voy haciendo paso a paso. Aquí tenemos el porcentaje de efecto, dosis creciente de agonista completo. Y vamos a evaluar la unión de un agonista completo que vamos a llamar agonista parcial. Curva control, ¿cómo se hace? Nosotros dijimos, comenzamos con dosis baja, a medida que incrementamos la dosis, incrementamos el efecto, hasta que llegue una dosis, en este caso 1, por la alimentación comodal, en la cual alcanzamos el 100%. Quizás no está ahí probando, o sea, está quedando proporcional. Entonces, este es el control. Vamos a llamar B es igual a 0. B sería la concentración de antagonista. Como este es el control, es decir, agonista solo, no hay antagonista presente. Con eso que tú te vas a guiar para lo demás. Añade la primera dosis de agonista parcial, en este caso vamos a decir de 3 veces más que con respecto a la curva control, que notan ustedes en esa curva roja. Ahí se nota una diferencia. Acuérdate que el tiempo tiene que importar. Algo te dice más esa curva. Llega el efecto máximo. Pero ¿qué pasa antes? No, crece más rápido que la... ¿Cómo se llama esto? Si antes había años 9 producían 10% en presencia de esta concentración, tiene más porcentaje. Es decir, que la agonista parcial, en presencia de la agonista parcial, la agonista completo tiene más efecto. ¿Se ve o no se ve? Añaden otra dosis creciente y ven ustedes que se repite la similitud. En otra dosis que sería 10 veces más con respecto al control, ven ustedes cómo se produjo a la misma concentración de la agonista parcial más efecto de la agonista completo. Y ven ustedes que hay una parte donde pareciera que es antagonista porque desplazó a la derecha. Por ahí. Aquí está desplazando a la derecha y aquí está desplazando a la izquierda.
izquierda. Vamos a ver última para que lo vean. Vean esta última curva. Aquí fue el efecto drástico, ¿no? Subió al 45%. Y ven este punto desplazó también a la derecha. Esta sería una concentración 30 veces más respecto al horizonte. Ven ustedes que todas las curvas convergen en un punto único. ¿Lo ven? Si ustedes pasan una línea en ese punto de convergencia y la llegan al R de la Y, ese porcentaje que está aquí sería el valor de alfa. Como el valor de alfa no es porcentaje, sino el número, sería 0,45. Quiere decir que la eficacia de este bonita parcial es 0,45 o 45%. ¿Me siguen? ¿Por qué? Porque no tiene el efecto máximo. Si no, no lo voy a evaluar por lo que les expliqué anteriormente. Entonces, el alfa de la bonita parcial 0,45. Deben quedar ahora la línea vertical. ¿Qué le llama la atención? Que hacia la izquierda, ven ustedes que pareciera que el efecto es sinergía, que se comporta como agonista. Y a la derecha se comporta como antagonista. Ese punto de corte nos da un valor aproximado de 2 por 10 a la menos 8 modales. ¿Qué nos dice entonces este gráfico? Que valores menores a 2 por 10 a la menos 8 modales, este agonista parcial se comporta como agonista. Pero valores mayores a 2 por 10 a la menos 8 modales, este agonista se comporta como antagonista. Y me dicen que esto no es una curva clásica de agonista. ¿Ves? Agonista, antagonista. Entonces, ¿qué es una agonista parcial? Aquella droga que tiene una eficacia mayor a 0 y menor a 1 y que a concentraciones bajas se comporta como agonista, pero a concentraciones altas se comporta como antagonista. Por eso se llama dualismo farmacológico. Baja dosis es agonista y alta dosis es antagonista. Algo más lógico que no se lo había hecho en la clase. Otro experimento para demostrar la presencia de esta parcial en un sistema es añadir dosis en un tejido, dosis creciente en la agonista parcial para medir el efecto. Y en presencia de una dosis única de agonista completo. Aquí tiene ser agonista parcial, la respuesta de agonista completo, que era que está en roja, es del 100%. A medida que incrementan las concentraciones de agonista parcial, se va aumentando la eficacia de la agonista parcial a expensas de ir disminuyendo la eficacia del agonista completo. ¿Lo ven? O sea, en presencia de la agonista parcial se va disminuyendo el efecto del agonista completo. ¿Por qué? Porque a dosis mayores se comporta como antagonista, está bloqueando el efecto. Hasta que llegue la respuesta total. Hasta que llegue un punto donde converge la respuesta total con la respuesta de la agonista, y este sería la eficacia de la agonista parcial. Entonces, para ejemplo, la eficacia de la agonista parcial sería igual a 0,4 o 40%. ¿Me expliqué? Entonces, si les preguntan cómo demostrar en un sistema la presencia de la agonista parcial, es un error pendejo. Porque si no, no lo demuestra. Porque el hecho de que tengan dos curvas de un tejido, una del 100 y del 20%, eso no te demuestra nada. No sabes si la densidad de receptores comparada con la principal es menor. Entonces, ves que pareciera que lo es, pero no es. ¿Sí? Hay que jugar con estos elementos de competencia. Más o menos más de lo mismo, tiras aisladas del núcleo humano, porcentaje de incremento de la fuerza de contracción respecto a dosis creciente de vitaminas. En corazón también tenemos receptores de vitaminas tipo H1. Vean ustedes que a medida que incrementamos la dosis de vitamina, se incrementa el efecto sobre el corazón. Ahora tenemos algo parecido al anterior. Tenemos vitamina sola, que sería un diamante, e vitamina en presencia de improminina. La improminina es un agonista parcial H1. Entonces es el mismo experimento. Dosis creciente de la agonista parcial, dosis única de la agonista completa. Aquí ven que está compitiendo, va subiendo su eficacia porque la agonista parcial y aquí va disminuyendo la eficacia del agonista completo porque la agonista parcial está antagonizando hasta que llegue un punto de convergencia, o sea, como el 25%, aproximadamente, o 0,25, que es el valor de la eficacia de la agonista parcial. Esta es una ilustración de Jenny Carrera, que es la de 2015. Aquí tenemos curva de dosis respuesta a la dopamina en ausencia y en presencia de aripiprazol. El aripiprazol la va a nombrar mucho la doctora Amaira Campos, que es una droga que es una diversidad. Control,
y dosis mayores que esta, clásicamente antagonistas competitivos reversibles. Entonces, dosis menores que esta sería bonita, dosis mayores que este grupo que sería como 3 colegas no pueden volar. Se comportaría como antagonista. No es tan difícil, ¿no? Vamos a analizar, como para resumir lo que hemos visto, con la primera curva, agonista solo que esté en verde, en ausencia y en presencia de concentraciones crecientes y antagonistas competitivos reversibles para evaluar porcentaje de efecto, en este caso el máximo, tiene que ser valor de 1 con respecto a dosis crecientes del agonista. Recuerden que B es igual a 0 en el control porque no tienen antagonistas, pero en presencia del antagonista siempre tienen que ir subiendo las concentraciones para que puedan ver la diferencia. Porque a partir de allí vamos a calcular un parámetro que mide la potencia antagonista. Eso lo vamos a afinar mañana. Tenemos un segundo ejemplo que ya lo vimos. Agonista completo en presencia de concentraciones crecientes de agonista parcial. Control en verde, dosis creciente de agonista parcial, la clásica curva. Y aquí a la izquierda se comporta como agonista, de aquí a la derecha se comporta como antagonista. Último, agonista en ausencia y en presencia de concentraciones crecientes de antagonistas no competitivos. ¿Cómo explicarían ustedes esta curva? Si les digo, expliquen esta curva. En general, por supuesto, no para todo detalle. Agrupa las curvas que están similares a alguna que la última. A mayor concentración del antagonista se requiere más dosis de agonista. Eso es una, sí, eso es cierto. ¿Qué más te llama? Eso es cierto. ¿Qué más te llama la atención? Que como el antagonista no se está uniendo al sitio activo, que no sitio los técnicos, y hay un punto en que aunque aumente la concentración del agonista, lo vas a tener mayor efecto. Y la primera que podemos decir es esta. Que las primeras concentraciones desplaza a la derecha, pero no te disminuye el efecto máximo. Lo clásico de un antagonista no competitivo es que te mantiene la DS50, pero te disminuye la eficacia. ¿Qué podemos decir aquí? Con respecto a la población de receptores de reserva. Aquí pareciera que no hay. ¿Sí? Porque ustedes, lo contrario, hay muchos de ustedes van bloqueando, pero no se ve el efecto porque tienen receptores de reserva. En el anterior, como ya bloquearon quizás más de la mitad de los mismos, por decirlo valor, es ustedes como ahí sí tuvo el efecto máximo. ¿Me expliqué? Aquí tienes por decir 80% de receptores de reserva. Tú estás trabajando, el 20 no te importa, es el restante. Pero las concentraciones mayores, el antagonista no competitivo, sí está bloqueando esos 20% de receptores. Entonces aquí está viendo cómo se disminuye el efecto máximo. ¿Sí? Ya como todo se puede explicar con un gráfico. Esto es más o menos más de lo mismo. La única diferencia, porcentaje de efecto máximo, dosis crecientes de agonista, solo y en presencia de dosis crecientes de agonista parcial. Ven como a partir de esta curva de este agonista podemos sacar una curva clásica de antagonismo competitivo reversible, donde va disminuyendo el efecto máximo. Entonces le damos agonismo hasta agonismo. Ven que no todos vieron en los hoteles. Aquí vamos a ver las bases farmacodinámicas que diferencian la dosis de un medicamento con enfermedad. Hacia derecha llegamos a medir la actividad de la enfermedad y aquí logaritmo de cualquier fármaco. El control del rojo, lo ven aquí. Vamos a analizar los círculos diego negro. El círculo diego negro sería paciente con alta, aquí se necesita menos dosis de este fármaco para lograr el efecto. ¿Qué significa en el paciente esa conclusión? Lo estamos viendo porque desplazó a la izquierda. Entonces, si es a la izquierda, la D50 va a ser no. ¿Qué puede pasar con ese paciente? Necesitan menos dosis para alcanzar el mismo efecto. No puede decir que hubo tolerancia porque sería lo contrario. Se sensibilizó, se está mejorando la enfermedad. Entonces, la droga ya a menor dosis de la misma está haciendo un efecto más beneficioso. Círculos vacíos en blanco, se necesitan más dosis para alcanzar el mismo efecto. Ahí sí puede haber mecanismo de tolerancia, porque tolerancia ya vamos a ver cuando veamos en clase de cálculo, que es la pérdida del efecto a medida que vamos aumentando las concentraciones del fármaco. Hay un concepto similar que se llama desensibilización, pero la desensibilización ocurre de segundos a minutos, mientras que la tolerancia ocurre de horas a días. Esa es la diferencia. Entonces, en este caso, podría ser una tolerancia a un tratamiento con
dosis de manera no tan repetida para evitar ese punto de tolerancia. Porque la tolerancia tiene su explicación bioquímica. O sea, pasan cuestiones de unos mensajeros que vamos a dar su oportunidad y eso explica, hay agotamiento. Entonces, tiene que volver a sintetizarse para que se pueda producir el proteína. Y esta que está aquí, los triángulos vacíos, podemos explicar que es una agonista parcial, por lo que hemos hablado ahorita. Ahí no explicamos eso en cuanto a la enfermedad. ¿Qué se les ocurre? Cuando quieren hablar, será que el paciente, cuando ustedes pueden tomar la dosis máxima de medicamento y como que pareciera que no hace tanto efecto el fármaco, o la enfermedad está tan severa que por más que tú uses dosis máxima de ese fármaco, no ves como una mejoría, podemos explicarlo de esa manera. Y esta última, pacientes con alta actividad de la enfermedad o reducción de la misma. Ahí tú ves que siempre te mantienes en 100%. O el paciente está fregado de la enfermedad o se reduce. La evaluación que estás haciendo no se observa desde el punto de vista gráfico. Más o menos una orientación que podemos poner. Aquí tenemos dos sustancias, se usan mucho en clínica, porcentaje de anestesia con respecto a dosis, que en este caso miligramos kilo, tanto de morfina como de buprenorfina. ¿Qué es la morfina? Es un agonista, como un grupo grande que es opioide. Y la buprenorfina es un agonista parcial, pero aquí lo vemos, es un agonista parcial. ¿Por qué les traje esta lámina? Porque ustedes saben que la morfina tiene eficacia mucho mayor que la buprenorfina. La buprenorfina es mucho más potente que la morfina. ¿Lo ven? Esta es más eficaz, pero esta es más potente, porque ven ustedes que se requiere la dosis menor para producir el mismo efecto, si estás comparando con la de 50. ¿Cuánto es este valor de la buprenorfina, la de 50? Ya son sencillos. De los fines de semana. Si esto es 0,1, ¿cuánto es esto? 0,2 y esto 0,3. Si el paciente pesa 70 kilos, ¿por qué 70 kilos? Porque es miligramos por kilo. 0,3 por 70, 21 miligramos. Mientras que la morfina, 0,1, 1. Sería 1 miligramo por kilo. 70 kilos. ¿Hay la diferencia? Potencia. Una vez todo esto, vamos a hablar de los diferentes tipos de antagonistas. Eso se utiliza muchísimo en clínica. Este es algo del cuerpo de acabar con antagonistas. El arsenal que más utilizamos en clínica. Recuerda que el antagonista tiene una afinidad muy buena, quizás mejor que la agonista, pero carece de eficacia. Lo que hace es bloquear el receptor e impide que el agonista, cuando se une a él, no se puede unir porque está bloqueado. Tienes que aumentar la dosis del agonista para desplazar a ese antagonista. Recuerden que son enlaces típicos, como si fueran enlaces covalentes, fueran antagonistas y reversos. Vamos a ver la siguiente cara. Rápido y práctico. La clásica que hemos visto. Agonista más receptor, unión agonista receptor con una constante K. B, estamos insertando en el sistema antagonismo. B más receptor, unión antagonista receptor con una constante que vamos a llamar K. Se une, se hace una reequilibrio, sigue en el antagonista bloqueado. ¿Cómo lo clasificamos? Para ver las características. Tenemos diferentes tipos: antagonismo competitivo reversible, antagonismo no competitivo, antagonismo alostérico, antagonismo irreversible, antagonismo fisiológico, antagonismo químico. Todos los podemos utilizar en clínica si se quiere. Vamos a ir al primero, que es el más grande. Antagonismo competitivo reversible, ya lo tengo reversible, ya te la expliqué. Porcentaje de efecto, dosis que se deja la química sobre el control. Aquí añadimos el antagonista, control, y el antagonista por definición siempre tiene que desplazar el agonista a la derecha. ¿Por qué? Porque si estás bloqueando el receptor, tienes que añadir la agonista para que se dé el mismo efecto. ¿Y cómo hace eso? Aumenta mucho la dosis, desplaza y luego mantiene el efecto máximo. Pero eso siempre, si no se desplaza a la derecha, no es antagonista. Por definición no puede ser antagonista. Cuando ustedes desplazan a la derecha, mantienen el efecto máximo y lo que hacen es aumentar la dosis de efectividad 50. ¿Qué significa que aumenta la dosis de efectividad 50? Que requieren más agonismo para poder observar el mismo efecto. Y eso lo dice la lógica. Cuando hacemos este experimento, llamamos algo que entre hoy y mañana, aquí ponemos una dosis por proteínas
desplazó a la derecha y vamos a hacer una relación de dosis. ¿Qué significa eso? Que vamos a relacionar la D50 en presencia del antagonista con respecto a la D50 del grupo control. Vamos a dividir la D50 en presencia del antagonista entre la D50 del control. Eso le va a dar un valor que nos va a ser muy útil para cuantificar la potencia del antagonista. Eso se lo vamos a ver. Es muy denso para verlo. Vean esta relación que la vamos a ver. Vamos a ver los puntos de receptor y de gráfico. Receptor, unión donde se une tanto el agonista, aquí los inhibidores como el inhibidor, como el antagonista competitivo reversible. Ven ustedes que se unen a un sitio. Tú lo dices aquí. ¿Y cómo se llama ese sitio? Alostérico u ortostérico. Ortostérico, que es el mismo lugar, orto, igual. Se une al mismo sitio y lo que hace es bloquear el efecto de la agonista. Como lo vemos en el gráfico, agonista solo y en presencia de tres concentraciones diferentes del antagonista competitivo reversible. La curva, a medida que aumenta la concentración del antagonista, desplaza más a la derecha, mantiene en todos el 100%, pero en cada una de ellas obtiene una, a medida que aumenta la concentración del antagonista, tiene una mayor dosis de utilización. Aquí vemos entonces una relación entre este valor y este, entre este y este, y entre este y este para calcular el pH. Eso lo vamos a ver. Y cada uno con su constante que lo vemos en la clase anterior. Entonces, otro experimento, porcentaje de efecto, dosis presentes de agonista, solo y en presencia de tres concentraciones de antagonista. Esta relación de dosis le va a dar tres valores para hacer otra gráfica para calcular el valor del pH2. El pH2 sería logaritmo de la relación de dosis, esto lo vamos a ver mañana, con respecto a dosis crecientes de antagonistas, que son estas. Estas tres diferencias le va a dar en cada concentración, le va a dar 3 puntos, cuya unión debería darle una recta o una pendiente cercana a un R valor a 1 para que sea válido el método. Si le da un valor de un lado, ese método no es tan válido, o existe más de un subtipo de receptor, y cuyo punto de corte en las teclas le da el valor, en este caso, del KB o el valor del pH2. La KB es aquella concentración de antagonistas necesaria para producir, para desplazar al antagonista en su sitio de unión de la recta. Esto lo definimos muy bien. Luego, en esta recta cuantificamos el valor del pH2 del antagonista que usamos aquí, y esto nos da una medida de potencia. Aquí nos da un valor como 8, 7, 5, 7, como 5 por 10 a la menos 8 modales. Con otros antagonistas, ustedes comparan la potencia y ven cuál es más potente que otro. Entonces, el antagonista competitivo, interacción ortostérica en el mismo lugar, y la interacción alostérica en un sitio diferente. Entonces, este sitio diferente puede modificar de muchas maneras la eficacia del agonista, ya sea porque interfiere en los segundos mensajeros, interfiere quizás en el movimiento de calcio intracelular. O sea, pueden haber muchos mecanismos. ¿Qué tipo de antagonistas utilizan esta interacción alostérica? El antagonista irreversible y el antagonista no competitivo. Ya vamos a ver las diferencias. Para recordarte de la segunda clase, te lo voy a leer textual. Los fármacos antagonistas no modifican el equilibrio preexistente entre los estados activos e inactivos del receptor. Porque recuerden que ellos tienen una excelente afinidad, 50 y 50%, por el estado activo y por el estado inactivo del receptor. Están como en equilibrio. Como están en equilibrio, ellos lo que hacen es bloquear, más nada. Porque la agonista parcial tiene unión preferencial al receptor en estado activo y por eso que tiene algo de eficacia. El antagonista no tiene eficacia porque se une igual, y el agonista inverso se tiene preferencia por el estado negativo, y entonces de esta manera se llama eficacia negativa, que es eficacia contraria a lo que hace el agonista. Es decir, como el receptor tiene actividad constitutiva, actividad basal, el agonista inverso disminuye la acción de esa actividad, por eso tiene su beneficio. Eso también lo vamos a ver. Vamos a enseñarlo. Ven ustedes entonces el antagonista no competitivo, sitio de unión diferente, esta es la curva, concentrada en la ocupación de receptores, dosis creciente de
agonista en presencia del antagonista no competitivo, tengo ustedes que ver que incrementan la dosis, disminuye la eficacia máxima de ese compuesto. En este caso vamos a hacer un experimento, la D50 de aquí se por aquí. ¿Se mantiene o no se mantiene la D50? Pareciera que sí, este es un ejemplo clásico. En presencia de un antagonista no competitivo, se mantiene la D50, pero disminuye eficacia. Eso no es lógico. ¿Qué les parece a ustedes? Si lo razonan es o no es lógico. Sí, claro que sí. ¿Por qué? Bueno, si uno dice la actividad con respecto al receptor solamente disminuyendo la cantidad de receptores. Si el antagonista no competitivo es en un sitio diferente, así ustedes aumenten 1000 veces el agonista, nunca lo van a pasar, porque está unido en un lugar diferente. Por eso, esta unión no tiene nada que ver con el receptor, sino que quizás altera una de las vías de señalización celular. Entonces, por eso se aumenta muchísimas veces el agonista, pero no logra ver modificación de eficacia, porque está actuando por otra vía. ¿Sí? ¿Lo ven así? Aquí tenemos un derivado de tripetinamonio, hay butil, exil, extil y octil. Ven ustedes haciendo pequeños cambios físicos. En la molécula, ven ustedes que los dos primeros, butil y exil, se comportarían como agonistas completos, mientras que el extil y el octil se comportarían como agonistas parciales, o no lleguen al 100%. Si comparamos estos dos con estos dos, ven ustedes que si ven un gráfico que el porcentaje de la eficacia es 98-99, eso es 100%. Si tú haces estadística allí, no te va a dar más o menos siempre más de 2, más de 3. O sea, a veces uno hace un gráfico y se te puede escapar, llega a 99. Eso no es diferente, eso es igual. Ustedes no pueden hacer un experimento, eso no vale. Tienen que sumarle de algo para que puedas demostrar la diferencia. Si no, no vale el punto de vista de ciencia. Esto más o menos más de lo mismo. Agonista solo en presencia de dosis presentes del agonista, solo y en presencia de antagonista no competitivo. Esto explica lo que dijimos anteriormente de los receptores de reserva. Agonista solo, primera de antagonista no competitivo, aquí tiene el efecto máximo. Segunda, aquí tiene el efecto máximo. Aquí tiene el receptor de reserva que están protegiendo todavía a esa respuesta para mantenerla al 100%. Pero ven ustedes que a partir de esta tercera y cuarta concentración, ¿cómo se bajó la eficacia? Aquí sí, quizás este tipo de experimento si se modifique la dosis efectiva psicológica. Aquí tenemos una diferencia ahí entre la izquierda y la derecha. Pues clarita. El de la izquierda no pareciera los dos no competitivos, pero aquí no tienen receptores de reserva y aquí sí tienen la primera concentración. Porque aquí de una tu parte del efecto máximo y aquí en la primera se mantuvo prácticamente. Porque aquí no puede decir que hay diferencia, pero esta sí, es claro. Vamos a sintetizar. Yo siempre hago una final para comparar para que les quede la idea. Porcentaje de efecto, dosis creciente de la agonista siempre, como uno no puede demostrar porque la agonista no tiene eficacia. Control, es decir, lo creciente de la agonista solo, y en presencia de, en azul, antagonista cognitivo reversible, una sola concentración, esa sola única es la que le va a modificar la respuesta. Vean ustedes que aquí se mantuvo el efecto máximo, ¿sí? Pero se aumentó la eficacia. La que está en rojo, presencia de antagonista no competitivo, se bajó la eficacia en valores cercanos al 30, se bajó un 70%, pero si comparamos la de 50, se mantuvo la dosis efectiva de 50. Entonces, como resumen, el agonista completo en presencia de antagonista competitivo mantiene la eficacia, aumenta la de 50, el antagonista no competitivo disminuye la eficacia y mantiene la de 50. ¿Sí? Con las diferencias entre esas dos. Antagonismo alostérico es muy parecido al anterior. Sitio de unión del agonista, sitio de unión alostérico. Ven ustedes que tenemos P de potenciador y de inhibidor. Entonces, un ligando puede funcionar como antagonista, ese está bloqueando la eficacia del agonista, pero también puede actuar como potenciador. ¿Qué significa que potencia el efecto? Que sería este gráfico rojo, que a menores concentraciones, ya vamos a ver, observen aquí está mucho menor aquí que aquí. Entonces, el que tiene el efecto potenciador, a menores concentraciones alcanzar el mismo efecto. Esto puede ser el efecto de la cocaína.
un sistema molecular, ahí ustedes, ¿cómo se llama esta neurona? Presináptica, no dice el sistema, no puedo decir apellido. Presináptica o sináptica, A, agonista, y B, el antagonista al usted. Respuesta control, aquí lo hicieron que no se reproducen con una receptura. Ven ustedes como una droga potencia el efecto, le dieron aquí, la B, aumentaron la respuesta. Mientras que la otra, en otro sistema, esta droga resultó un efecto antagonista. Es decir, disminuyó la respuesta máxima. El antagonista irreversible, ¿te recuerdan la droga que les nombré hace como dos clases? ¿Qué droga se utiliza como antagonista irreversible en clínica? Empieza por F, no es muy largo, ¿verdad? Fenoxibenzamina. ¿Para qué se utiliza? Feocompositor, porque se une con enlaces covalentes. El tengo efecto, dosis presente del agonista, siempre tiene que ser solo para poder compararse, no puede comparar con nadie, solo y en presencia de cada color una concentración mayor de la agonista que las primeras dos desplaza a la derecha y mantiene el efecto parecido a un antagonista competitivo, pero en la D y en la E francamente se nota que esa antagonista disminuyó la eficacia. ¿A qué se le parece ese enfoque? De lo que hemos visto hasta ahorita. Al antagonista no competitivo. ¿Cómo demuestra usted un sistema que este antagonista es irreversible? ¿Cómo tú lo demuestras? Esto puede ser antagonista no competitivo. Si yo no te pongo esto en el examen irreversible, pones que es no competitivo, no está mal. ¿Cómo demuestras que es irreversible? Pero si lo haces no competitivo también, a mayor concentración vas a seguir bajando. Que no es como quitado, no se le ocurre nada. Cuando hacen estos experimentos, uno monta el órgano y para poder repetirlo tiene que lavar. Lavar es quitar las drogas y lo lava con buffer y queda perfecto. Pero ¿qué características tiene el antagonista irreversible? Es covalente, no se va a quitar. Entonces si ustedes repiten el control, les va a dar esta curva, no les va a dar 100%. Porque como es irreversible, no se despegó del receptor. Entonces no les va a llegar más nunca al 100%. Ahí hace la diferencia. Porque si no, ustedes la y llegan al 100 normal, pero si no, espero que no se lo olvide. Esta se vino antes, así que se lo pongo esto. Antagonista químico, como su nombre dice, es un antagonista que una sustancia bloquea el efecto de otra desde el punto de vista de uniones químicas. Ejemplo clásico en química, la heparina. ¿Qué es la heparina? Un anticoagulante. ¿Oral o parenteral? Parenteral. ¿Ven ustedes que la heparina puede decir se sobredosifica? Esa clase de la cordillera. Esa, si se sobredosifica, puede dar hemorragia, puede dar sangrado, encitación, hematuria, hematoquesia, pero si el paciente tiene sangrado por heparina, hay que utilizar como sustancia el antagonista que sería sulfato de contamina. Esta es desde el punto de vista del enlace químico, bloquea la acción del heparina y disminuye rápidamente el efecto que tiene que tomar. Este se utiliza en solución al 1% a razón de 50 de vida. En 10 minutos revertió el efecto. Esto es antagonista químico. El antagonista fisiológico, que es un nombre lo mismo, es que dos sustancias que al no son diferentes receptores hacen efectos totalmente opuestos. Ejemplo clásico, se pone el sistema simpático, el sistema parasimpático. Simpático es a la derecha como adrenalina, como droga, como neurotransmisor adrenalina, y a la derecha, a la izquierda, perdón, acetilcolina como neurotransmisor colinérgico. Ven ustedes, aquí produce radicales y aquí produce radicales. Aquí se unen receptores mucarínicos y aquí adrenalina. O también es útil en clínica en las vías
significaba algo más algo. que es el agonista con Entonces, A es agonista y B, ¿qué sería según ese gráfico? ¿Qué? Poner el apellido, el segundo apellido. No es natural. No es un guión natural. Competitivos reversibles. Antes de eso, estamos evaluando adrenalina. ¿Qué órgano se nos ocurre para evaluar adrenalina? ¿Cuál debería ser el órgano? El corazón. Si quisieran evaluar peristaltismo intestinal, acetilcolina. Si quisieras evaluar efectos de la norepinefrina, ¿qué órgano utilizarías por excelencia? La arteria, la aorta, por ejemplo. Y si quieres evaluar función pulmonar, puede ser tráquea, que un músculo hizo. Bueno, sí. Entonces, primero ver el órgano que debe tener una población de receptores tan importante de la sustancia que ustedes están seguros que actúa sobre eso. Entonces, B pareciera que es antagonista, competitivo reversible, debería ser un metabloqueador. La roja, que vamos a llamar A más C, ¿qué sería C? No es igualito, competitivo reversible. Ahí puede tener dos características. ¿Qué se les ocurre? Que tenga menos dosis que el B o que tenga mayor capacidad de antagonismo. mayor o menor. Miren, ¿qué es más antagónico? ¿Lo que está más a la derecha o lo que está menos a la derecha? ¿Quién tiene más potencia antagónica, la B o la C? Si es un beta bloqueante, ¿cuál es más selectivo, la B o la C? La B, porque si es selectivo, el receptor beta 1, entonces el metoprolol es selectivo beta 1 y el propranolol es no selectivo. Esta puede ser metoprolol y esta puede ser propranolol. Pero como es menos selectivo, bloquea tanto beta 1 como beta 2. A la hora de potencia, es más potente el selectivo. ¿Me siguen? Esta es verde, desplazó a la izquierda. Esto sería ama de. Bueno, por ejemplo, potenciador, porque desplazó a la izquierda. Sensibilizante del sistema. No, porque la otra persona tiene el 100% y tuviera el efecto por aquí. Cocaína. Tienen esta pegadita de la A que vamos a llamar A más G. Con el 100% del efecto. Nos olvidamos de que tengo que reserva en este momento. Se solapa, está un poquito separada porque esto es didáctico. No, está igualito, está igual que antes. Lo que pasa es que está ahí. Es bonito. Y el A sigue siendo completo. ¿Y el E? ¿Qué se nos ocurre? Lo tenemos que saber. Es un agonista completo, eso sí. Lo que se me ocurre es que el agonista no tenga efectos sobre el órgano y no afecte nada a la actividad del. Ponle nombre. Inventarlo. Es un agonista. Es un agonista muscarino, por ejemplo. ¿Qué tiene que ver la acetilcolina? Bueno, sí podrían hacerlo, pero no va a ser el efecto que tú vas a estar viendo en cuanto al efecto que Claro, si que estamos estudiando el corazón, estamos estudiando la estructura de la adrenalina, la acetilcolina no debería hacer nada. vamos a poner que es serotonina, por decir algo. Es un agonista cuya población de receptores no está tan alto en el órgano que están estudiando. ¿Explico? Acetilcolina sí, porque el corazón no está más acetilcolina, hacia los nodos o hacia el ventrículo. Hacia los nodos. ¿Qué modula la acetilcolina? La frecuencia. ¿Quién modula la frecuencia? El nodo sinusal. Entonces, muchos receptores muscarínicos arriba, casi nada abajo es beta 1. Entonces, pudiera ser, si estás evaluando el ventrículo, pudiera ser la acetilcolina. No haces nada, porque en eso que tú estás estudiando hay muy pocos receptores muscarínicos. Te estás hablando del ventrículo.
esta última que vamos a llamar A más F, agonista parcial de receptores. ¿Y qué estamos evaluando? Entonces, agonista parcial. Entonces hay beta bloqueantes que tienen actividad simpático-mimética intrínseca, quiere decir que son antagonistas y son agonistas parciales. El pindolol, el alpredolol, entre otros. Y si quitamos esto y la ponemos como G, es solo. No es tan fácil verlo. G es una letra sola, ¿qué es eso? No llega a eficacia máxima y es G. Es un agonista parcial, solo, sin antagonista. Porque si la comparas con el A, que es un agonista completo, mira que llega a 100, pero aquí no. Entonces, por definición, esto es un agonista parcial. Si está solo, si está con algo, si es un antagonista B, o actividad simpática. Por eso preferí darles el PA2 mañana, porque después de esto es que se satura. Gracias y nos vemos mañana.